Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio TV Holística, una vez más en nuestro programa Hermano Sol, Hermana Luna, todos los viernes a las 5 de la tarde. Para empezar, como siempre, les tengo acostumbrados ya con la frase del día. Cuidado, mucho ego puede matar tu talento. Esto es Hermano Sol, Hermana Luna. Nuevamente de regreso, y el día de hoy estoy muy bien acompañado por el licenciado en Psicología de UNED, el doctor Ángel Núñez, y con él vamos a desarrollar el tema del día de hoy. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes. Bien, muy bien, perfectamente. Bueno, con él vamos a desarrollar el tema que es la sanación holística de las emociones y los elementos esenciales y energéticos. También vamos a desarrollar un poquito sobre lo que es la hipnosis y cómo nos puede ayudar en el proceso de sanación. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo estás trabajando actualmente en esas terapias? Cuéntanos un poquito. Te explico. La técnica que estoy utilizando es totalmente holística, en el sentido de que empleo elementos de las corrientes psicológicas que he aprendido en la universidad, bastante modificadas, aparte de otros ingredientes como por ejemplo componentes de tipo energético, es decir, es el manejo de las energías, la redundancia, lo que viene a caracterizar el tipo de terapia que estoy haciendo. Ok, y básicamente le estás enfocando para lo que es el tema de la sanación obviamente personal, ¿no? Más que de la sanación es para el equilibrio, explico. Ajá, la organización, una cosa así. Sí, la organización, no es la sanación, porque la sanación es un concepto que puede ser confundido en el sentido de que, por ejemplo, si una persona va a un psicólogo, el fin puede ser solucionar un determinado problema, pero a lo mejor realmente no se ha producido el proceso completo de la curación, que es lo que suelen hacer muchos psicólogos, lamentablemente. Y lo que hago es tratar de buscar la sanación integral, es decir, la sanación total de la persona. ¿Cómo empezó a surgir ese problema de repente en la parte de la psique? Claro, incluye, por ejemplo, la idea de cómo comenzó ese problema. Primero hay que buscar las causas, eso se hace en una o dos sesiones de forma bastante rápida, y a partir de ahí ya es el trabajo energético. Yo entiendo por trabajo energético no el hecho de que, por ejemplo, el terapeuta aplique una serie de tratamientos solamente, ¿no? Sino que el paciente haga un trabajo, un esfuerzo para llegar a la meta, ¿no? Normalmente el objetivo del tratamiento no sabemos realmente cuál es, ¿no? Porque el paciente fluctúa, el paciente se mueve en ese proceso y va a llegar a un punto o va a llegar a otro dependiendo de cómo él vea su problema, de cómo él materialice su problema, de cómo lo procese, de cómo lo digiera y de hasta qué punto es capaz de llegar a esa conexión consigo mismo que le va a permitir sentirse realmente bien. ¿Qué sucede con las personas que no recuerdan cuál es el problema? Que lo tienen desde muy chiquitos o hay un rencor por ahí que no pudieron solucionar, no perdonaron algo y que no se acuerdan. ¿Qué pasa ahí? Es muy fácil. Lo que sucede es que hay un bloqueo. Hay un bloqueo de tipo emocional. La mente tiene un grave problema. El ser humano es básicamente un ser absolutamente irracional. No somos para nada objetivos, ¿no? Entonces es muy fácil para el ser humano y para el cerebro humano coger las emociones y separarlas en dos grupos: las emociones aceptadas y las emociones inaceptables. Entonces las segundas son las que se quedan en un rincón, son las que se quedan en un lugar donde... En el subconsciente. En el subconsciente, no solamente en el subconsciente, no solamente en el subconsciente, pues si se quedan en el subconsciente, bueno, está, ¿no? No se trata de un virus del ordenador que metemos en un lugar y se queda en cuarentena, dentro de 40 días lo vamos y lo eliminamos, ¿no? Sino que esas energías van al cuerpo y producen somatizaciones, ya sean enferman órganos, crean síntomas, e inclusive se pueden meter a nivel intracelular y pueden generar procesos de cáncer. Estamos hablando de un tema bastante delicado de la que la opinión pública no es muy consciente, pero el tema de las emociones es básico para tener un equilibrio.
Entonces, bueno, lo que nos estabas explicando es que hay un grupo como que se queda ahí olvidado, un rinconcito de nosotros, sí. Pero ¿cómo haces para sacarlo? O sea, supongamos que, como te digo, es un niño que tuvo un trauma muy grande al año, a 2 meses. ¿Cómo haces para que trabaje esa persona que no puede recordar lo que sucedió, pero tiene un miedo terrible a X cosas? A X cosas. Bueno, hay una serie de técnicas para ir preparando al paciente para el trance hipnótico. De todos los pacientes que me llegan, solamente te puedo decir que un 10% está preparado para ir directamente a hipnosis. El otro 90% lamentablemente no está listo. Entonces hay que irlo enseñando técnicas de relajación, técnicas de introspección, hay que irlo acostumbrando a conocerse, hay que irle quitando el miedo para que lo que descubre de sí mismo no le produzca pánico. Entonces, poco a poco el paciente va entrando en comunicación. Tú lo sabes, mira, también, que el ser humano tiene que entrar en comunicación consigo mismo, ¿no? Si vas entrando, vas conociendo tu yo cada vez mejor y mejor. Llega un momento en que descubrir cualquier cosa desagradable de tu vida no te aterra, más se convierte en algo que con lo que tienes que lidiar. Y lo aceptas. Claro, una vez que tú, como tú dices, ya llegas a una madurez quizás emocional, de muchas cosas, ya lo racionalizas y lo interiorizas. Una vez que sucede y que ya encuentras el motivo, ¿cómo lo tienes que afrontar? ¿No? ¿Cómo hay que hacer para poderle sacar la vuelta a esas cosas negativas como tú dices, aceptándolas una? Pero ¿cómo lo acepto? ¿Qué herramientas podemos usar para eso? Una estupenda herramienta es la musicoterapia, por ejemplo. Excelente. La musicoterapia es muy buena porque hay algún tipo de música que otra que tiene la característica de utilizar ondas cerebrales de muy alta frecuencia. Entonces, ese tipo de música lo que hace es alterar todo el organigrama emocional del sistema límbico. Tú no estás dando cuenta, pero ya está trabajando. Un poquito como lo que decía el doctor Emoto cuando hacía el trabajo con las buenas vibraciones. Exacto, ¿no? lo mismo. Exactamente, yo creo que sucede con la frecuencia de la música. Sí. Yo creo que hay yo creo en la memoria celular y un poco las células se reacomodan a través de la música. Claro, se reacomodan y no solamente se reacomodan, sino que se armonizan, se relajan. Entonces tú te relajas. Entrando ya en ese equilibrio. Entras en un estado de equilibrio y dentro de ese estado de equilibrio puedes recibir la hipnosis. No percibes al psicólogo como un intruso, sino lo percibes como un aliado. ¿Y no te ha sucedido el caso de, haciendo algún tipo de esas terapias, de que hay alguien que se quedó enganchado en el trauma? Nunca. Pero sucede, ¿verdad? Y es muy difícil sacarlo de ahí. Bueno, depende de las técnicas que se utilicen, ¿no? Por eso tú dices que depende de las técnicas que se utilicen. Por ejemplo, si alguna persona es hipnotizada y no hay un contacto con la persona que está en ese trance, entre comillas, es muy posible que sí se quede en ese trauma, porque no se ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, si hay una comunicación entre el paciente y terapeuta durante todo el tratamiento, desde que comienza hasta que termina, y sobre todo dentro del trance hipnótico, eso tiene un porcentaje de posibilidad 0%. Es decir, es imposible que eso ocurra. Y un promedio, más o menos, de tiempo, ¿en cuánto tiempo se logra llegar a esa sincronía con el paciente? En promedio, sé que cada es diferente, ¿no? Pero más o menos. ¿En un trance hipnótico? No, con un paciente, ¿en qué momento llegas en esa armonía? Depende del paciente. Hay personas que, por ejemplo, la tercera, cuarta, quinta sesión están preparados. Hay otros que necesitan más, hay otros que tienen más bloqueos. Incluso dentro, cuando se hace el trance hipnótico, hay que utilizar una serie de técnicas especiales para que el paciente se sienta cómodo. Ahora recuerdo un caso de 2 personas con las que yo tuve que meterme dentro del mismo trance. Tuve que darle la orden de que yo estaba dentro de la misma escena y ellos me veían dentro de la misma escena. Ellos no estaban solos. Espérate que con eso nos quedamos porque tenemos que ir a la cosa comercial. Vale, regresamos.
Nuevamente de regreso, queridos amigos, aquí, hermano Sol, hermana Luna, todos los viernes a las 5 de la tarde, ya saben. La repetición la pueden escuchar los sábados a las 8 de la mañana y también nos pueden buscar por el YouTube. Otra de las cositas que quería mencionar, que estamos hablando ahorita con el doctor Ángel Núñez, era sobre qué pasaba cuando sus pacientes, con las experiencias que él ya ha tenido, se quedaban un poquito en trance, sí, difícil, vamos a decirlo así. Bueno, el trance difícil son trances difíciles porque el paciente contradictoriamente ha entrado, está en este estado, ¿no? Sin embargo, tiene una resistencia a querer ver ciertas cosas. Entonces empiezan a ver, suele ser muy típico, empiezan a ver a lo mejor colores, o empiezan a ver luces blancas. Entonces, en el momento que empiezan a ver, ¿qué ves? Dicen una luz blanca. Yo ya sé que lo que tiene es una resistencia en una casa, no quiere entrar en esta historia, ¿no? O a lo mejor se encuentra con una huerta y tiene miedo a pasar la puerta, tiene miedo a pasar la puerta. Entonces, la técnica que se utiliza con ellos es decir, bueno, pues ahora mismo estoy bastante dentro de la informática y yo voy a estar contigo y yo te voy a ayudar a solucionar el problema. Dentro del mismo transformático. ¿Y qué sucedía en ese momento? Entonces, en ese momento ya el paciente ya se relaja, porque ya lógicamente pierde miedo a estar en esa situación que para ellos es bastante extraña, ¿no? Y como que se siente más acompañado. Se siente más acompañado y entonces yo estoy ahí, han desarrollado en mí una confianza, una fe, y entonces de alguna forma ya son capaces de internarse en su problema y resolver su problema. Y por ejemplo, cuando los problemas no son de esta vida, porque también tengo algunas experiencias que llegan al centro, que son personas que ya les han hecho la parte hipnótica, todo, pero no han podido pasar a su vida anterior. O cómo lo manejas tú con la memoria celular, cómo trabajas con esa parte. Bueno, hay una cosa bien cierta, que es el ADN. El ADN es pura energía. Entonces, ¿qué es lo que es el ADN? Según la genética tradicional, tú lo sabes perfectamente, es el color de los ojos, la altura, el color de pelo, etcétera, etcétera, los físicos. Eso es lo que la genética de los manuales nos enseña. Sin embargo, hay mucho más. Por ejemplo, las emociones también se heredan a través del ADN. La personalidad también se hereda a través del ADN. Y los traumas emocionales también se heredan a través del ADN. Si, por ejemplo, tu madre tuvo un trauma emocional fuerte, pues tú vas a ser proclive a tener la necesidad de resolver ese trauma que tu madre sufrió. Y eso te va a condicionar el resto de tu vida. Y eso, por ejemplo, fue un trauma de la mamá cuando tuvo 14 años, que no vio ni siquiera ni... Por ejemplo, pues eso ya, por ejemplo, es a los hijos ya le está afectando. Directamente le está afectando a los hijos. Porque hay otra cosa muy curiosa, el ADN. Nos han enseñado que el ADN es lo que nosotros es lo que va a condicionarnos, ¿no? Es decir, según como tú nazcas vas a ser de una determinada manera. Sí. Sin embargo, se ha demostrado otra cosa, que las emociones positivas o las emociones negativas son las encargadas de ir modificando el ADN. Es decir, una persona puede nacer con un ADN defectuoso, por ejemplo, puede ser proclive a sufrir de depresión. Luego de su vida va trabajando, se va trabajando y entonces lo que hace es alterar un determinado alelo y esa predisposición desaparece. Cuando esa persona tiene hijos, esos hijos no nacen con ese problema, porque esa persona ya se la ha trabajado durante su vida toda. O sea, es importante encontrar nuestros problemas o nuestros problemas psicológicos, defectos por ahí que estamos teniendo y que nos traen una serie de complicaciones actualmente para poder tener mejores hijos. Sí, es bastante importante. Entonces, ahí la clave es ¿qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo eso nos afecta a nosotros y cómo eso nos puede afectar a los demás? Y son muchas preguntas. Son preguntas difíciles de responder. Sí. Y lamentablemente muchas personas que no están preparadas para eso, no tienen la conciencia suficiente como para darse cuenta de la importancia y de la gravedad de lo que estoy diciendo, ¿no? Que aparentemente parece ser que puede plantear como una tontería o como una chorrada, como algo que bueno, no importa, ¿no? Pero sí tiene bastante importancia, porque eso nos va a condicionar toda nuestra vida y por lo tanto la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos también. Sí, o sea, de hecho
Es como que si nosotros hemos abierto a conciencia ahora y sabemos que todo lo que puede suceder, entonces tenemos la responsabilidad un poquito de la herencia familiar de nuestras manos, ¿no? Claro. Porque sabemos que si nosotros vamos a eliminar toda esa parte negativa, la parte egoica, como quieran llamarle, la parte egoica negativa me refiero, ¿no? Realmente vamos a poder ser mejores seres humanos. En el momento de ser mejores seres humanos, entonces vamos a traer mejores niños al mundo, con otra vibración. Porque de alguna forma los seres humanos, no nos podemos olvidar, Miriam, somos seres creadores. Sí. Somos creadores de energía. Vivimos en un entorno energético, donde no hay materia posible, donde todo es, lo sabemos todos, la materia es una percepción solamente de nuestro cerebro, realmente como tal no existe, pero la energía sí existe, ¿no? Claro. Y nosotros dentro de ese campo energético somos a su vez creadores de energía. Entonces, esa energía que nosotros estamos creando nos afecta directamente a nosotros. Igual que Mauro Emoto los experimentos demostraba cómo la mente es capaz de afectar a una molécula de agua, nosotros con nuestros pensamientos afectamos a nuestras propias células y nuestros propios órganos. Claro. Nuestro cuerpo está íntegramente dominado por lo que estamos utilizando en nuestra psique. Entonces, si nos damos cuenta de la importancia de eso, vamos a tener una calidad de vida muchísimo mejor y nuestro futuro va a ser, de la humanidad va a ser más prometedor, obviamente. Sí, mira, qué importante, porque realmente son cosas que a veces, por el común, ¿no? Ignora totalmente. Y un poco que el lado holístico es muy lindo todo, pero hay muchas personas que tienen resistencia en la parte holística. Pero ¿sabes por qué le tiene resistencia? Porque es el trabajo más duro y el trabajo más difícil. Sí. Es como por ejemplo, el campo de las religiones. Vamos a ver. No voy a criticar a ninguna. No voy a emitir ningún juicio. No le vas a culpar a nadie. No voy a culpar a nadie. Probablemente si nos metemos en cualquier religión, sea la católica, la musulmana, la que sea, nos introducen un concepto de espiritualidad que es un concepto fácil. Es decir, tú vas a una iglesia, el cura te confiesa, te haces un Padre Nuestro y ya estás como un poquito... Ya estás a salvo, ¿no? Te perdonan los pecados y ya está, ¿no? Es que no es tan fácil realmente. Porque el camino de la espiritualidad no es ir a misa un domingo. El camino de la espiritualidad es un trabajo continuo que dura las 24 horas del día. Y es un trabajo de conciencia. Ahí está la clave. Entonces, si no somos conscientes de eso, de que la espiritualidad no es una religión, no es ligarse a nada, sino es desligarse y al mismo tiempo unirnos con la unidad del universo. Si no tenemos eso claro, obviamente vamos a hacer aguas en todas partes de nuestra vida. Mira, realmente es muy, muy interesante y sobre todo que nos abre mucho más el panorama de que esas personas ya tenían estudiado, que ya sabían un poquito más, sobre todo desde ese punto de vista que quizás por ahí no lo habíamos tocado anteriormente. Nos tenemos que ir a la pausa. Regresamos, seguimos con Ángel Núñez. Los dejamos con este hermoso tema de Fratero Sole, Sora de Luna. Nuevamente de regreso, queridos amigos. Ya saben que este programa Hermano Sol, Hermana Luna es auspiciado por Taita Inti Centro Holístico. Nos pueden encontrar en el 436-3776 o nos buscan en Google como Taita Inti Centro Holístico.com. Seguimos con el programa, seguimos hablando un poquito de todas estas cosas que realmente nos fascinan y los misterios un poquito de nuestra mente, nuestra psique. Una de las preguntas que salió aquí en estudio era ¿por qué negamos ciertos acontecimientos y no nos acordamos? Porque el ser humano tiene una obsesión, tiene que tener un control sobre todo lo que ocurra a su alrededor, sobre todo lo que piensa y sobre todo lo que siente. Y cuando falta ese control, y cuando algo automáticamente se sale de la ruta que tenemos pensada, se produce una reacción de shock, un estado de alerta. Se produce un estado de alerta. Entonces, cuando se genera ese estado de alerta, automáticamente lo que hacemos, el primer paso es negar el problema, para poder seguir por el caminito como estamos haciendo.
de una forma muy inteligente, obviamente. Claro, porque o sea, vino el problema, no lo pudiste controlar y ya está. Lo anulas y sigue por el camino. No importa si te nunca sucedió. No importa si te estrellas o te caes en un precipicio, pero tú obviamente sigues por el camino que tú pensabas que tenías que seguir. Ya está. Pero no, en ese momento no estás abierto a la posibilidad de que la vida te plantea 3 o 4 o 5 o 6 direcciones y que es todo mucho más abierto y todo mucho más relativo de lo que piensas. Claro, o sea, porque realmente es ese control más que todo porque no sabemos de repente manejar esa situación, pero después nos damos cuenta que esa situación no fue tan grave o no. O depende de cada caso. No es tan grave. Lo que sí es grave es porque lo hacemos. Eso sí es lo grave. Porque hacemos que nos vamos, o sea, que nos negamos a eso. Nos negamos. Ajá. Pero lo hacemos por una razón muy sencilla. Lo hacemos porque tenemos miedo a que nos hagan daño. Claro. Es otro razonamiento también muy absurdo, porque obviamente cuando tenemos miedo o cuando pensamos que alguien nos está haciendo daño, es porque obviamente nosotros nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Es decir, los enemigos no están fuera, los enemigos están dentro. Entonces, el enemigo de Ángel se llama Ángel, el enemigo de Miriam se llama Miriam, y el enemigo de Joana se llama Joana. Joana no puede decir que el enemigo está fuera, porque el enemigo lo tiene dentro. Claro. El sabotador está dentro de nosotros, no está fuera. Sí. Entonces, esto también, ¿por qué sucede? ¿Por qué nosotros nos convertimos en sabotadores de nosotros mismos? Por una razón muy simple. Cuando nosotros venimos al mundo, ya venimos con la semilla del miedo. Sí. ¿Qué es el miedo? El miedo es, de alguna forma, es la incomprensión del ser humano a todo lo que le rodea. Y tiene muchas razones para para tener esa sensación de que no capta qué ocurre a su alrededor, por dos razones. Primero, porque estamos en un campo energético que es absolutamente casi infinito, por no decir infinito. Segundo, porque ese campo energético está en perpetuo movimiento. Y tercero, porque si está en movimiento, obviamente se convierte en un campo infinito impredecible. Entonces, claro, cualquier persona puede decir, mi vida está en peligro, porque en cualquier momento viene un señor por la puerta y me clava un cuchillo. Mío paranoico también. Sí, es así. Sí, entonces el ser humano se obsesiona con que tiene que sentirse seguro. Pero el problema no es que ella se tenga que sentir seguro del señor que va a pasar por la puerta y le da una puñalada. Es que se tiene que sentir seguro frente a sus propias emociones. Sí, entonces ahí surge una batalla del yo con sus propias emociones. Y hay muchas personas que están toda la vida luchando contra sus propias emociones, contra sus propios pensamientos. Y todos sabemos que cuando tenemos un deseo o tenemos una emoción a la que no hacemos caso, obviamente lo que vamos a conseguir es que esa emoción se convierta en un elemento brutal y que reaccione con nosotros con cierto enfado. Claro. Es como está pasando ahora mismo, por ejemplo, en España tenemos un gobierno, que es el Partido Popular, que está haciendo una política prácticamente de genocidio económico. Y entonces la población está reaccionando con ira frente al gobierno. Cada 2 por 3 hay un ministro y hay unas personas con una pancarta chillándole al ministro. Y el otro día le tiran los huevos al coche del vicepresidente de la Comunidad Valenciana. Y casi no lo dejan salir. Entonces, claro, obviamente esas personas tienen que hablar, tienen que expresarse, no las escuchan y el tono que utilizan para hacerlo es cada vez más agresivo de alguna forma. Y con otras emociones pasa exactamente lo mismo, se comportan como agentes agresivos y violentos. De una u otra forma, estás reprimiendo tus emociones y no las estás manejando. Y el momento que se viene represión puede ser iracunda o puede ser de tú mismo y a través de las enfermedades. Exactamente. Empiezan siendo iracundas. Pero si no escuchas tus emociones dicen, bueno, tú ya no me oyes, pues nada, pues voy a pasar de ti, algo me da gana, te dejo tranquilito, pero me voy a meter en tu célula tal y te voy a provocar un cáncer de próstata. O te voy a provocar un cáncer de pulmón o un cáncer de estómago. ¿Y sabes qué? Y ahí te vas a enterar de quién soy yo. Qué importante es lo que estás diciendo de manejar los miedos y también sobre lo que nosotros legamos a nuestros hijos. Por ejemplo, yo antes tenía terror a un bicho por ahí, las cucarachitas. Le tenía un terror y no sabía por qué. Después me di cuenta, o sea, ya fui creciendo, que la idea de terror de mi mamá. Y era un miedo que había sido pasado, ¿no? O sea, adquirido. Después cuando me di cuenta, pero ¿por qué le tengo miedo? O sea, no es que sean mis íntimas, ¿no? Pero, o sea, ya no le tengo ese miedo que le tenía antes, era una
fobia, ¿no? Simplemente, ahí nomás, ¿sabes qué? Simplemente ya no reacciona mal. Pero es así como eso, me refiero, uno va al miedo del coche, que el miedo a los perros, que el miedo a no tener plata, que el miedo aquí, y eso finalmente nos maneja. Somos esclavos de nuestros miedos. Y además nos hacemos esclavos de nuestro propio miedo. Porque llega un momento en el que el miedo se hace tan frecuente que el mismo sujeto, curiosamente, llega a disfrutar y a sentir placer de su propio miedo. Es como que disfruta haciéndose daño, como que eso le produce gustito. Uy, me tengo miedo. Veo sádico, veo sádico. Sí, a ver, tengo miedo. Uy, si me pasa esto negativo, uy, te preocupa, pero al mismo tiempo te parece un gran placer el sentir ese miedo, ¿no? Ahí dentro de ti, ¿no? Y claro, llega un momento en el que la mente humana tiene un comportamiento completamente absurdo, que no tiene ni pie ni cabeza. También en el caso de las parejas, ¿no? De que se va a ir, que me va a dejar, etcétera, etcétera. Y eso también es como un control bastante fuerte. Bueno, después vamos a hablar un poquito qué pasa con esas famosas relaciones un poco tormentosas, que nos gusta estar, pero realmente nos hacen tanto daño después de la pausa. Lo besamos. Así que estamos con todo. Nuevamente de regreso, queridos amigos, aquí en Hermano Sol, Hermana Luna. Ya saben que la repetición son los sábados a las 8 de la mañana. Los domingos también creo que estamos por ahí. Contarles un poquito sobre el tercer Congreso de Ciencia y Espíritu en Hotel Casandina, que va a ser el 16 de marzo. Nosotros estaremos desde muy temprano ahí. A mí me toca la ponencia de fantasmas y experiencias paranormales a la 1 de la tarde, si no mal no recuerdo. También invitarnos a nuestro centro, a Taitaiti Centro Holístico, para los talleres de ángeles y conocimientos que tenemos actualmente los sábados a las 7 de la noche. Ya saben, nos pueden llamar al 436-3776. Otra cosita más, quería conversar con Ángel Núñez. Antes que me olvide, primero, ¿dónde te pueden ubicar para hacer consultas? Sí, me pueden llamar al teléfono que es el 940-719-712. ¿Lo puedes repetir nuevamente? 940-719-712. ¿Y algún mail, algún Facebook? Sí, tengo un correo electrónico, es carpediem542@hotmail.com. ¿Te pueden buscar en Google de repente y apareces? O si no, le podemos colgar los datos tanto en la radio como en Taita. Sí, se puede colgar. Vamos a colgarte tus datos para que las personas que estén interesadas puedan localizarte por nuestras páginas. Ya saben que nos ubican por Facebook o por Google también. Nos hemos quedado un poquito con esos temas, tenemos escasos 5 minutos para poder conversar sobre las parejas obsesivas. ¿Qué pasa aquí? ¿Es el miedo de él o ella a que se vaya? ¿Por qué llegan a ser los celos enfermizos? ¿Por qué llegan hasta ese punto? Porque se produce un proceso curioso, se produce un proceso de codependencia. Es decir, cuando una persona no desarrolla una adecuada autoestima, piensa porque los padres no le han dado el cariño y el afecto adecuado, o bien porque ha habido traumas, ha habido abandonos, cualquier otro tipo de episodio muy similar, entonces el sujeto desarrolla la necesidad de tener una persona cerca. Y esa relación se basa normalmente en un patrón. Entonces va a ser muy frecuente que la pareja sea o bien como el padre o como la madre que le causó el problema, o bien puede ser lo contrario, que el padre o la madre que le causó el problema, o puede ser un híbrido entre lo que era el padre o la madre y lo que no era. Entonces, y luego por otro lado también ocurre algo muy curioso. Cuando por ejemplo ha habido una ausencia total de padre o de madre, normalmente la pareja se convierte en un agente, ¿cómo te lo puedo decir? Se convierte en un agente maltratador y violento. O sea, el que le faltó papá y mamá se vuelve maltratador. No, el que le falta papá y mamá se busca pareja maltratadora. Ah, ok. No falla la ley. Ya. La ley nunca falla. Entonces se crean mecanismos de dependencia emocional. Tú buscas a una persona
que tenga unos rasgos determinados. Estos rasgos tú los has aprendido ya por la vía inconsciente. Si tú no has perdonado a tu padre y a tu madre, entonces además tú te conviertes en maltratador y además tú vas a exigir con más fuerza que la otra persona se adecue al patrón de persona que tú estás buscando. Es decir, sea maltratador, sea igual que tu padre o sea todo lo contrario. En cualquier caso, haremos un patrón totalmente disfuncional, ¿no? Entonces, si la otra persona no se adecua al patrón que tú estás esperando, automáticamente para el inconsciente se vuelve problemático. Pero hay una incapacidad de ¿qué? Hay una incapacidad de romper la relación con esa persona. Y hay una tendencia a obligar a que esa persona se acoja a ese modelo que tú estás esperando. Eso ocurre por parte de los dos. Entonces, se juntan dos personas que en teoría no se soportan, pero que se necesitan emocionalmente. Es decir, se convierten en parásitos emocionales uno de otro. Qué terrible, ¿no? Es como una especie de vampirismo energético. Es decir, yo tengo la energía, la frecuencia energética baja, entonces me voy a asociar con una persona para chuparle la energía y yo subo mi frecuencia. Pero es que la otra persona piensa lo mismo. Yo tengo la energía baja, la frecuencia energética por los suelos, y entonces voy a agarrar a una persona para que le chupe la energía y yo me sienta mejor. Pero no es que lo piensen, sino que el subconsciente, se encarga de hacerlo. Y entonces esa relación se convierte en una relación infernal, sencillamente infernal, imposible y no se puede mantener. Qué importante es el trabajo con los niños, sobre todo de 0 a 7 años, ¿no? Aunque dicen que eso ya viene del ambiente materno, ¿no? Pero sobre todo los niños que están de 0 a 7 años, qué importante es trabajar con ellos para que tengan herramientas de cómo transformar esas emociones negativas. Es súper importante y además, lamentablemente, nuestro sistema social, educativo, cultural, económico, no nos enseña a tener autoestima. No. Además, cuando menos autoestima tengas, mejor, porque eres el borreguito perfecto para que haga contigo lo que te da la gana. Claro. Lo que les da la gana, ¿no? Entonces, ahí empezamos a tener problemas, ¿no? Para eso habría que esperar a unas cuantas generaciones a que el sistema social tenga un giro de 180 grados. A menos que la educación en Perú es súper castrante. Súper castrante. Y súper así, todos así, fórmense así, tan así, no pienses diferente porque oveja negra te etiqueta, problemático y te expulsa. Se acabó el problema. Exactamente. Entonces yo pienso que, de hecho hay muchas personas que estamos tratando de hacer todo este cambio, ¿no? Para formar las primeras semillas, yo digo, porque yo de repente en mi época no lo voy a ver todavía, pero sí, como tú dices, son unas generaciones más, esas semillas ya, por fin. Ya por fin van a surgir, va a haber un fruto y ese fruto va a ser un cambio de mentalidad que es necesario. Ay, de verdad que súper interesante el tema, de hecho te comprometo para que vuelvas nuevamente aquí al programa porque realmente hay cosas que lo necesitamos ver desde otro punto de vista. El holístico sirve, la parte mística, esotérica sirve, pero también sirve la parte científica, ¿no? Que tampoco, la idea no es pelearnos, la idea es conciliarnos. Exactamente. Para sacar lo mejor de cada parte. Bueno, queridos amigos, tenemos ya solamente un minuto, solamente me queda despedirte. Gracias, Ángel, por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias por las personas que nos están escuchando, las personas que nos quieran ubicar también en el YouTube. Nos espera el próximo viernes a la misma hora. Los dejo con el Ave María de